Señor, una vez más venimos a ti con temor y temblor. Revela los misterios de esta palabra, no en doctrina, sino en nuestro espíritu. Ciertamente necesitamos estar preparados para tu venida. Ciertamente necesitamos conocerte y que crezcas en nosotros. Gracias, Señor. Amén. Esta noche estamos en el mensaje 2. Esta es una palabra maravillosa, muy seria, muy profunda, muy necesaria. Está presentada de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de la segunda venida, que hablamos de los dragones y las señales y el anticristo y todo eso. Y por experiencia le digo, puedo tener el conocimiento de todo eso, pero no estar preparado para la segunda venida. Así que nuestra mayor carga, la carga principal, es que podamos estar preparados. Y esta noche, el segundo aspecto que estamos hablando, el primero era amar la manifestación del Señor y rechazar el mundo. Hoy, la preparación para la venida del Señor es al crecer en vida hasta llegar a la madurez. De hecho, en el mensaje anterior vimos que en Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y la palabra clave fue: y su esposa se ha preparado. Es decir, el Cordero está esperando que su esposa se prepare para iniciar las bodas. Pero hoy vamos a agregar otro ángulo en este proceso. No solo la novia se tiene que preparar, pero el novio mismo prepara la novia. Les aseguro que este va a ser el único caso que el novio va a preparar la novia. En ningún país del mundo le van a permitir al novio que prepare la novia, pero en este caso el novio prepara la novia. Así que en los próximos versos veremos algunos de estos puntos muy importantes para nosotros. Efesios 5:26 dice: para santificarla. ¿Quién? ¿Quién la santifica? El Señor. Purificándola. ¿Quién la purifica? El Señor. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua en la palabra. Y el 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que Él prepara a la novia. Él la santifica. Él la purifica. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. En Juan 6:57 vemos otro punto, donde dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y el 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, como vimos en el 19:7, la novia se ha preparado, pero en Efesios 5, 6, 26 y 27 nos dice que Él se presenta la novia a sí mismo, santificándola y purificándola con el lavamiento del agua en la palabra. Pero por otro lado, Juan nos dice que el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y luego él aclara y dice que la manera de comerlo no es la carne física, sino por medio de la palabra, que son espíritu y son vida. Así es que en Efesios 5 vimos que la manera que Él santifica y purifica a la novia es con el agua de la palabra.
Y en Juan vimos que al comerle nosotros, entonces el comer al Señor es participar del Señor en el Espíritu, porque las palabras que Él habla son Espíritu y son vida, y entonces implican nuestra nutrición. Así que el novio aquí prepara a la novia por medio de la palabra, pero la novia se prepara comiéndolo a él con la palabra. Así que hay un trabajo mutuo. Es decir, cuando usted se sienta a comer a la mesa, por un lado hay unos nutrientes de esos alimentos que usted se va a comer que automáticamente hacen un trabajo en usted. Claro, usted tiene que abrir la boca, usted tiene que echarse la comida, usted tiene que hacer una serie de cosas para que pueda entonces ingerir. Entonces, usted puede decir, no, yo estoy comiendo y porque yo comí estoy saludable. Sí, es cierto, pero usted está saludable y usted está comiendo porque usted comió unos alimentos que tienen unos nutrientes que lo tienen a usted saludable. Así que por un lado, usted comió y se nutrió, pero por otro lado, usted se nutrió porque los alimentos tenían los nutrientes. Así que ahí están ambas cosas. Hay una nota aquí que nos dice, la palabra griega que aquí en el verso 68 se traduce, la palabra es rema, la cual denota la palabra hablada para el momento, difiere de logos. Traducida en Juan 1.1, que se refiere a la palabra constante. Aquí las palabras van después del Espíritu. El Espíritu es viviente y verdadero, no obstante es misterioso e intangible. Como tal, difícil de ser captado por la gente. Pero las palabras son tangibles, concretas. Primero el Señor indica que para poder darnos vida, Él llegaría a ser el Espíritu. Luego Él dice que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Esto muestra que las palabras que Él habla son la corporificación del espíritu de vida. Él ahora es el espíritu vivificante en resurrección y el espíritu se haya corporificado en sus palabras. Cuando recibimos sus palabras, al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu, quien es vida. Así que nosotros recibimos la palabra, nosotros comemos al Señor en la palabra, nosotros disfrutamos al Señor en la palabra, pero es el Espíritu como vida que se infunde en nosotros y nos va capacitando y nos va perfeccionando para que podamos crecer en vida y madurar. Es claro que necesitamos tener esa visión. Otro verso que nos habla del efecto de la preparación del novio, lo vemos en 1 de Pedro 5.10. Este es uno de los versículos que más utilizamos durante el año, especialmente la nota que la vamos a leer próximamente, donde dice, mas el Dios de toda gracia, esa es la expresión que usamos mucho, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice aquí? Él mismo os perfeccione. Ahí lo dice. Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. Así que el énfasis aquí es Él mismo os perfecciona. Él mismo nos confirma. Él mismo nos fortalece y Él mismo nos cimienta. Él mismo echa la base. Así que necesitamos estar claros en este asunto porque Dios está trabajando. Dios está trabajando. Hay una nota ahí también muy buena en el simiente. Dice, este vocablo se deriva de la palabra que significa fundamento. Por consiguiente, significa cimentar sólidamente. En los 4 actos divinos de gracia se puede ver una progresión. Ser perfeccionados nos lleva a ser confirmados. Ser confirmados hace que seamos fortalecidos y ser fortalecidos hace que podamos ser cimentados
en el Dios de toda gracia, quien es el Dios triuno, que se imparte como el fundamento sólido. Así que este es el proceso en dos partes. La novia se prepara al comer de la transmisión del novio mediante la palabra, es decir, el dispensar divino, del suplir divino, para entonces él santificar la novia mediante la purificación constante del agua de la palabra. Sin la cooperación de la novia de comer la palabra, no puede recibir la santificación ni la purificación mediante la palabra. Ninguno de los procesos de la gracia presentados en Pedro pueden llevarse a cabo. Así que esto nos tiene que servir de advertencia. No podemos ser sueltos en este asunto de participar, de tomar la palabra, de ser infundidos con la palabra. Porque si no nos ejercitamos, entonces el Señor no nos prepara. Fíjate qué serio. Si usted no come, el Señor no lo prepara. Por eso, este énfasis del Señor en Juan 6, que tenemos que comerle. Cuando llegamos a recobro, es el único lugar donde usted va a escuchar esta palabra de comer al Señor. Pero aún así, después de tanto tiempo nosotros escuchar esta palabra, todavía no tomamos el tiempo para comer al Señor. Pero ahora, el punto principal aquí, si usted no toma tiempo para comer al Señor, el novio no lo va a preparar. Y cuando el tiempo llegue, usted va a estar dentro de aquellos que están mal vestidos. ¿Por qué? Porque a mayor suplir y suministración del novio por el Espíritu, más preparada estará la novia en el proceso de santificación, purificación y madurez. Así que hay un verso que lo hemos hablado también muchas veces. Hay unos versos que son tan comprehensivos, ¿sí? Comprenden muchas cosas, tienen muchas cosas que hay que verlos una y otra vez. Éxodo 28:41, donde vemos que dice que con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y dice, y los ungirás. La unción aquí está hablando de la dispensación del Espíritu. Este es el proceso del novio preparar la novia. ¿Y cuál es el efecto? Los consagrarás, los santificarás para que me sirvan como sacerdotes. Aquí vemos otra vez el proceso de ser preparados para Dios, para la utilidad de Dios. Si vamos con cuidado en la Biblia, vamos a encontrar este proceso de Dios preparando a la novia y la novia cooperando con el novio. Este suplir del novio y la edificación de la novia produce entonces el título de este mensaje. ¿Cuál es el título? Preparándonos para la venida del Señor, al crecer en vida, hasta llegar a la madurez. Nosotros nos preparamos, pero el novio nos prepara una vez que nosotros cooperamos. Así que tiene dos lados este proceso de preparándonos. Aunque no lo repita otra vez, guárdelo. Guarde ese principio. Es muy importante, muy crucial. En el número Romano 1 dice, en su epístola, Jacobo usa el ejemplo de un labrador que espera con longanimidad el precioso fruto de la tierra. Jacobo 5:7. Dice el verso, por tanto, hermanos, sed longánimos hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo longánimos hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El Señor Jesús en realidad es el verdadero labrador, el labrador único. Y cita Mateo 13:3. Mientras esperamos con longanimidad la venida del Señor, Él es el verdadero labrador que espera con paciencia que maduremos como primicias y como mies del campo. Como saben, está ocurriendo una conferencia paralela
los jueves y se intersecan porque la venida del reino viene con la siembra de la semilla. Cristo como semilla es la venida del reino. Y acá la preparación para la novia viene como una semilla. Jacobo dice que hay un labrador que sembró la semilla y espera con paciencia. La palabra longanimidad implica paciencia, pero es una paciencia tolerante, no es cualquier paciencia. De hecho, en inglés es bien curiosa la palabra porque es long suffering, que si se fuera a traducir sería largo sufrimiento, pero no es realmente largo sufrimiento, sino es el proceso de esperar algo que no necesariamente va a surgir rápidamente, pero se tiene la paciencia y la calma para que eso surja. Entonces, aquí hay una cita de unos versículos, Apocalipsis 14:4 y 14:15. En el 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Ese versículo está en la línea del proceso de lo que espera que surja el labrador, del fruto que surja. La expresión el rico fruto de la tierra que dice ese versículo de Jacobo es muy hermoso. ¿Cuál es el rico fruto de la tierra? Los vencedores. Ese es el rico fruto de la tierra. Pero vamos a escarbar un poquito más. El hablar de llegar a la madurez, muchas veces se nos queda corto ese principio. Podemos presentar la teoría, pero ver qué es llegar a la madurez nos va a tomar bastante tiempo. Pero aquí estos versículos de Apocalipsis 14 nos dan una idea de algunos puntos. Son muchos más, pero algunos puntos. Pero es curioso cómo menciona estas cosas Apocalipsis aquí. No se contaminaron con mujeres. Es obvio que no se refiere a la relación santa entre esposo y esposa. No es eso, no es que, pues tiene que ser célibes, no se pueden casar. Desde que nace hay que decirle al niño, no te cases, porque si no, no puede ser la novia. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es falso. Aquí el término mujer se usa de una manera despectiva. Por lo que hay otra implicación diferente a las relaciones matrimoniales en la vida de iglesia. Para poder ver ese término bien, habría que irse a Malaquías 2:13, en donde el Señor, el profeta Malaquías, está reprendiendo, el Señor a través del profeta Malaquías, está reprendiendo los sacerdotes, los está reprendiendo, y entonces le dice: cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de gemidos, pero él no mira más el sacrificio, ni lo acepta con gusto de vuestras manos. Oiga eso, no acepta con gusto de vuestras manos. Y más decís, ¿por qué? O sea, ¿por qué no acepta nuestro sacrificio? Y dice Jehová: porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido pérfido. Pérfido implica traición, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estos son unos versos maravillosos para leerlos y compartirlos en las bodas. Pero aquí nos está diciendo que el Señor era el testigo, fue el testigo de las bodas de estos sacerdotes con sus esposas. Y ahora estos sacerdotes le están siendo infiel a su esposa. Ese es el principio que está allí.
Ese es el principio que está allí. Y luego el 15 dice otro tesoro, dice aquí, pero no los hizo él uno, y el remanente del espíritu era suyo. ¿Y por qué uno? Él buscaba la descendencia de Dios. Así que prestar atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis pérfidos, traicioneros, para con la mujer de vuestra juventud. Así que aquí se nos presenta una situación muy crítica, no entre impíos, no entre inconversos, no, sacerdotes y su relación con sus esposas. Hoy en la vida de iglesia, cada hermano y cada hermana es un sacerdote, cuya función es amar a su esposa y a su esposo como Cristo ama a la iglesia. Ahora, estos sacerdotes estaban siendo infieles a sus esposas, violando el pacto matrimonial del cual Dios fue testigo. ¿Por qué? Porque vivían en su carne y no en su espíritu. Eran escogidos de Dios, eran sacerdotes. Si miramos entonces el punto, hoy nosotros somos sacerdotes. Y hoy nosotros necesitamos tener la vida matrimonial en el punto más elevado. Y ustedes saben cuánto hemos hablado de este tema. Así que nuestro hermano Lee siempre fue muy categórico diciendo que nosotros los varones nunca debemos confiar en nuestra carne. Debemos presentarnos delante del Señor constantemente y, como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sabemos que algunos jóvenes tienen mucho ataque del enemigo en esa dirección, pero si eso se prolonga a la adultez, y peor aún después de estar en la iglesia y estar casados, perderían de seguro el privilegio de entrar a las bodas. De seguro perderían el privilegio de entrar a las bodas. El segundo punto aquí importante es seguir al Cordero por donde quiera que va. No piense que esto es solamente en lo relacionado a salir a otros lugares o hacer migraciones. Eso es maravilloso. Pero un aspecto más práctico es todo lo que el Señor le permite servir, debe hacerlo sin protestar. Si usted protesta porque no le gusta la localidad en donde se mudó, usted no sigue al Cordero. Si usted protesta porque no le han dado la honra que usted considera se merece y decide no servir ni colaborar, usted no sigue al Cordero. Si usted protesta porque en algunos eventos o servicios de la iglesia lo considera demasiada labor y es selectivo en lo que sirve, usted no sigue al Cordero. Así que estas cosas no son tan elevadas como pensamos. Así que quizás usted diga, no, yo soy fiel, yo le he dicho al Señor que me mudo. No, pequeñas cositas. Vamos a ser evaluados en lo que implica el crecimiento en vida y la madurez. Y el tercer punto es en que su boca no fue hallada mentira. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira y todos debemos no entrar en esas prácticas. Pero aquí esto es mucho más amplio. La mentira es todo lo opuesto a la realidad. Siempre que tenemos un hablar suelto, siempre que emitimos opiniones de lo que se debe o no se debe hacer, siempre que entramos en autocompasión y protestamos por las cosas que suceden, siempre que murmuramos o criticamos a la iglesia, a los hermanos, todo eso y más es la mentira. Así que el hilo es bastante fino. El hilo es bastante fino. Es por esto que necesitamos orar al Señor, que nos revele quiénes somos y dónde estamos. Lamentablemente, todos saben quiénes somos, menos nosotros mismos. En la iglesia hay muchos queridos hermanos con una nariz fina, que cuando hablamos cosas, ellos perciben. Y a esos hermanos les decimos, oren. No entren a comentar, ni traten de corregir, solo oren, que el Señor lo muestre a los santos. Punto C, si oramos, Señor, regresa pronto, quizás el Señor diga, mientras ustedes esperan mi regreso,
Yo espero que ustedes maduren. Que ustedes maduren es lo único que puede apresurar mi regreso. Fíjese este punto. Nosotros podemos apresurar el regreso del Señor. ¿Se acuerdan que en el primer mensaje dijimos que no había una hora escrita? No hay una hora escrita porque esto se puede apresurar y se puede atrasar. Hasta ahora lo hemos atrasado. Hasta ahora lo hemos atrasado, pero podemos apresurarlo. Y la situación mundial, la situación en el pueblo de Israel, son señales de lo que Dios está haciendo con la iglesia. Son situaciones espirituales. Tenemos que estar al tanto de eso, no por tanto porque sea algo técnico, sino que es algo espiritual que camina paralelo. Y hay muchas cosas, muchas situaciones que están surgiendo que nos dan la señal que el Señor está avanzando con su iglesia. El labrador de Jacobo es longánimo. Este labrador es paciente. Él está esperando. ¿Qué cosa? Un grupo de vencedores que sean igual a él y le expresen. Volviendo otra vez a Génesis 2:15. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta comisión dada a Adán no ha creado mucho impacto entre nosotros. Yo no he escuchado muchos hermanos hablando de este asunto, de que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. No oigo, nadie habla de eso. Pero es crucial, es crucial. Hoy nuestro crecimiento en vida hasta la madurez está ligado a nuestra labor de labrar y guardar. Labrar implica tener el terreno preparado sin piedras. ¿Se acuerdan las piedras que hablamos la vez pasada? Sin hierba mala. Proveer los nutrientes apropiados. Y guardar es estar alerta de las trampas del enemigo para sacarnos de nuestra atmósfera de vida. Ahora, si juntamos Jacobo 5:7 con Mateo 13:3 y 11, entonces vamos a ver un cuadro completo. En el 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y en el 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. En ambos versos el Señor se presenta como un labrador. Por un lado nos presenta su paciencia y espera en recibir lo que Él llama el precioso fruto de la tierra. Y en Génesis 2:15, en la nota se nos dice que la tierra es nuestro corazón. Que la tierra es nuestro corazón. Quiere decir que toda la acción del crecimiento y madurez nuestra es en nuestro corazón. Y nuestro corazón, como sabemos, es nuestra alma, la cual es la mente, voluntad, emoción, más una porción del espíritu, la cual es la conciencia. Así que como hemos estado enfatizando, la preparación de la novia se inicia con amar su manifestación. Claro está, refrescando. Este amor se da desde la perspectiva de 2 Timoteo 4:8, los que han amado su manifestación, es decir, los que han experimentado el proceso de la manifestación de Dios en su espíritu, la cual es la operación de la impartición de la Trinidad divina en todo nuestro ser, la cual es la operación del novio mediante el espíritu y la palabra que culmina en la preparación de la novia, que producirá su venida, su parusía y luego su manifestación, su epifanía. Así que decir que tenemos que prepararnos quizás nos lleve a considerar consideraciones similares cuando dice que viene un huracán. En mi caso, yo crecí con ese temor
desde pequeñito. Y cada vez porque es una isla en el Caribe pequeñita y los huracanes pasan constantemente. Y en Puerto Rico, cuando se anuncia que viene un huracán, se detiene la islita y todo el mundo entra a prepararse porque uno nunca sabe qué va a pasar. Y cuando decimos aquí que tenemos que prepararnos, quizás podamos tener esa sensación, tengo que prepararme. Nuestra preparación es nuestra cooperación con la preparación que nuestro novio efectúa. No es tanto lo que usted hace, es lo que el novio hace si usted se lo permite. Si usted se lo permite. Si usted disfruta al Señor. Si usted come del Señor. Si usted pasa tiempo en la palabra. Si usted entra al ministerio. Si usted viene a estas reuniones. El novio tiene la manera de trabajarlo y prepararlo. Si observan la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, el elemento más crucial de la preparación es el aceite en sus vasijas. Es lo que resalta ahí. El 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La nota dice, el hombre es un vaso hecho para Dios y su personalidad está en su alma, lo que estamos hablando. Por tanto, aquí las vasijas representan las almas de los creyentes. Las 5 vírgenes prudentes no solo tienen aceite en sus lámparas, sino que también toman aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus lámparas significa el Espíritu de Dios que mora en su espíritu. Y el hecho de que tomen aceite en sus vasijas significa que el Espíritu de Dios llena y satura sus almas. Es decir, lo que va a medir la preparación es el aceite en la vasija. Es decir, la cantidad de suministración de la Trinidad Divina en nosotros. Este suplir nos prepara y capacita, pero depende de nuestra diligencia y persistencia para mantener el fluir constante de Cristo en nosotros. Esta venida o parucía va a haber 2 aspectos. La manifestación para las primicias, que son los vencedores, y la cosecha que vendrá después de la gran tribulación. Y podemos decir una tercera venida, la cual puede ocurrir en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Porque en el momento que usted parta, el Señor llegó para usted. En ese momento se finaliza el proceso de preparación. Y donde usted se quedó es donde el Señor lo va a juzgar. Habrá algunos cristianos que aprendieron a amar la manifestación de manera constante por tener un corazón puro. Otros solo recibieron visitas esporádicas entre una reunión o alguna lecturita y ahí disfrutaron un poquito, pero nunca disfrutaron una manifestación constante. Y estos 2 últimos deberán ir al tribunal de Cristo y el Señor dará su juicio y su premio a la medida de cada cual, como ocurrió con las 10 vírgenes. Usted saca sus conclusiones. Nuestra regeneración es la fuente de la impartición divina, pero el crecimiento y la madurez conlleva un proceso mucho más complejo y lento. La regeneración nos entra en la esfera de ser hechos hijos de Dios. En este proceso de la siembra podemos ver el proceso de crecimiento con la meta final de la madurez. El proceso de crecimiento y madurez nos lleva a tomar nuestra posición de hijos y vencer al enemigo. Así que la visión intrínseca del sembrador que siembra hasta ver el fruto maduro es lo que el Señor menciona como el secreto del reino de los cielos, que se nos ha revelado ahora. El fruto maduro que traerá la manifestación del Señor será el resultado de un grupo de hombres y mujeres que en vida han madurado y vienen a ser la novia del Señor, la cual participará del premio de las bodas de 1000 años
junto con la cosecha, después de la tribulación, que hayan pagado con sus vidas y vienen también a ser vencedores, y con los vencedores que hayan muerto en todas las generaciones pasadas, pero al morir ya estaban preparados también. Son los tres tipos de vencedores que se juntarán para entrar a las bodas. El apóstol Pablo nos presenta en varios versos claves en sus epístolas y los hemos puesto juntos. Algunas de estas cosas las hemos discutido en otros mensajes, pero sabemos que se nos olvidan. Y aquí hay una línea muy interesante que me gustaría trabajarles otra vez. Efesios 3:14, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Oiga esa expresión de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Cuál es la causa? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está describiendo Pablo aquí? Pablo está describiendo el fluir de la Trinidad Divina, que es lo que nos va a vestir y preparar. Por eso Pablo estaba orando: Señor, prepara a la iglesia, fluye y dispensa tus riquezas dentro de ellos para que puedan ser fortalecidos en su hombre interior y el enemigo pueda ser derrotado y que ellos vengan a ser vencedores. ¿Sabía que eso estaba todo ahí en Efesios 3:16? Todo eso estaba escondido ahí. Así que ser fortalecidos con poder por su espíritu, con las riquezas, es el proceso de la impartición divina. Y ese proceso de la impartición divina es el trabajo del labrador dentro de nosotros. Y luego sigue: para que Cristo haga, ese para qué implica, una vez que empieza el proceso de la impartición, el terreno está preparado y entonces Cristo haga su hogar en nuestros corazones. El problema no es que Cristo haga su hogar en nuestro espíritu. El problema es que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Ahí es que se mide el crecimiento. Y ahí es que se mide la madurez. Ahí es que está el crecimiento en vida. Que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, todo el mundo lo conoce. Es más, oigo cánticos con los niños: Cristo vive en mi corazón y Cristo vive en mí. Todos nos gusta decir eso. Pero, hermanos, ¿saben que Cristo puede vivir en su espíritu sin que todavía haya podido entrar completamente en su corazón? ¿Sí? Y precisamente a eso se refiere no tener aceite en las lámparas. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Las riquezas de la gloria que se transmiten mediante la impartición divina, fortaleciéndonos con poder por el Espíritu, hace que Cristo habite por medio de la fe en nuestros corazones. Entonces, el poder intrínseco de la cruz opera para restringir el yo, el viejo hombre, la vieja creación. Todo eso son los elementos que aplica el sembrador para lograr el rico producto de la tierra, el cual es Cristo mismo expresado en nosotros. Y luego que el Señor hace su orar en nuestros corazones, entramos al próximo paso, Romanos 5:5b. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. He escuchado muchos santos que dicen: no, ya el amor ha sido derramado, ya nosotros lo tenemos, no hay problema, nosotros podemos amar, ya está derramado el amor. No, el amor está en nuestro espíritu, pero tiene que darse el proceso del Señor, entrar en nuestro corazón, y una vez que Él hace hogar en nuestro corazón, entonces el Señor nos puede entrar en su atmósfera. Ese derramar es saturar, es llenar, para que estemos en su atmósfera. ¿No es maravilloso? Como hemos presentado en muchas ocasiones, necesitamos balancearnos
comprendiendo que el amor derramado no es un montón de emociones y de sensaciones. No, es el mismo Espíritu que ya vimos que nos santifica, que nos consagra y nos entra en la atmósfera de la realidad. La profundidad del derramamiento es el proceso de Dios y entrarnos en Él. Y eso es lo que va a ser medido para entrar a las bodas. Y le digo, este es el mejor fertilizante que nuestro novio labrador tiene. Suministrarnos y saturarnos con el amor de Dios, que es su esencia y su vida. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Una vez que el amor se derrama en nuestros corazones, Dios mismo se infunde en nosotros y nos constriñe, nos restringe, nos forza a seguirle y amarle. ¿Y cuál es la culminación? 1 Corintios 5:15, por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Ahí está. Ya no vivimos para sí, sino que por el que murió por nosotros y resucitó. Y 1 de Juan 2:15, aunque no está en la línea de Pablo, culmina, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor, oiga, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor no ha sido derramado. Cristo no está haciendo hogar en su corazón. Y por lo tanto, usted no está siendo preparado para vestido para cuando venga el novio. ¿Ve cómo todo esto armoniza? Todo esto armoniza. El punto D, antes de entrar al punto 2, dice, es de gran ayuda comprender que si tomamos en serio el hecho de esperar el regreso del Señor, necesitamos crecer en vida hasta llegar a la madurez. Todo lo que les describí es el proceso de crecer en vida hasta llegar a la madurez. Yo sé que ustedes han escuchado el término crecer en vida muchas veces y han hablado mucho de llegar a la madurez, pero si les preguntan que desglose eso, no lo puede hacer. Pero es todo el proceso de Dios para entrar en nuestro corazón y Él cautivar nuestro corazón y entrarnos en la atmósfera de la esencia de Dios. Punto Romanos 2, ser maduros consiste en que Cristo sea formado en nosotros. Ahora sí podemos ir comprendiendo estos términos, por lo que acabamos de ver. Cristo nació en nosotros cuando creímos en Él. Él vive en nosotros en nuestra vida cristiana y Él será formado en nosotros cuando alcancemos la madurez. Vea, lo tenemos en nuestro espíritu, pero alcanzar la madurez es que el Señor entre a tomar lugar en nuestro corazón. La última etapa de la transformación es la madurez, la plenitud de vida. El propósito eterno de Dios solo puede ser realizado mediante nuestra transformación y madurez. La madurez guarda relación con el hecho de que la vida divina sea impartida en nosotros una y otra vez hasta que tengamos la plenitud de vida. Esa plenitud de vida es el Dios que se derrama en nuestro corazón. Es el Dios que tiene espacio. Vamos a hablar de eso ya mismo. Tiene espacio para entrar, porque ese es otro problema. Punto 2. La madurez guarda relación con el agrandamiento de nuestra capacidad. Oiga este Salmo 4.1, qué interesante. Cuando clame, respóndeme. Cuando clame, respóndeme. Oh Dios de mi justicia. Oiga este preciosita. Hazme sitio. Cuando esté en un lugar estrecho. Concédeme tu favor y oye mi oración. Nosotros no hemos recibido un Cristo pequeño. A veces oramos en la mesa dando gracias al Señor porque tú te hiciste chiquito.
Pero aunque conocemos que Cristo se hizo pequeño, hemos escuchado que dice que Cristo se hizo pequeño para que lo pudiéramos comer, entiendo que se refiere más bien cuando dejó su posición de Dios intocable y se hizo hombre. Pero debemos estar claros que el Cristo que recibimos está completo. No es un Cristo chiquitito el que tenemos. Tenemos Cristo completo en nuestro espíritu y sentado en los lugares celestiales. Ahora, lo que tenemos corto, angosto y pequeño es nuestra experiencia, lo cual mide nuestra capacidad para contenerle y experimentarle. Por eso es que el salmista dice, hazme sitio. Cuando esté en sitio estrecho, amplía mi capacidad, es lo que está diciendo ahí. Por eso es que Pablo en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Cristo completo quiere entrar en nosotros. El Cristo completo quiere entrar en nosotros. Nosotros somos los que lo restringimos. Nosotros somos los que lo impedimos. Aquí hay una nota que dice, cuando por primera vez Pablo predicó el evangelio a los Gálatas y ellos fueron regenerados por medio de su predicación, Cristo nació en ellos, pero no había sido plenamente formado en ellos. Aquí el apóstol volvía a sufrir dolores de parto para que Cristo fuese formado en ellos. Que Cristo sea formado en nosotros significa que Él ha crecido en nosotros hasta alcanzar plena madurez. Pero no se desvíe de lo que hablamos. ¿Qué es esto? Esto es que el Señor pueda entrar, que usted pueda disfrutar y comer al Señor y el Señor pueda avanzar a su corazón y que su corazón esté abierto, libre de piedras, libre de obstáculos para que el Señor pueda hacer morada ahí. Así que el problema no está en nuestro espíritu, es en nuestra alma. Mente, voluntad, emoción y conciencia, que ya sabemos compone el corazón. El Cristo que crece no es el Cristo en sí, sino el Cristo en nuestra experiencia. Cristo estableció el puente, la escalera de Jacob que vimos en Génesis. Pero el punto es avanzar hacia nuestro corazón. Así que necesitamos estar conscientes de que el sembrador tiene todo un proceso de preparación, de siembra, de protección, de crecimiento. Él está trabajando con nosotros. Y cuando Cristo entró por primera vez en nosotros, que creímos, entonces empezamos nuestra vida cristiana y luego entonces el anhelo del Señor es que Él sea formado en nosotros y que lleguemos a madurez. Así que Cristo es necesario, Cristo necesita ser formado en nosotros para que seamos hijos mayores de edad, herederos de la bendición prometida por Dios y para que seamos maduros en lo que traducimos como la filiación divina. Por eso, aquí en 1 de Pedro 5:10 está esta nota de toda gracia, que si no me da tiempo para hablar mucho más, con esta nota nada más, tenemos para entender el proceso de Dios para llevarnos a la madurez. Vea la nota, 1 de Pedro 5:10, donde dice nota 2, toda gracia. Toda gracia se refiere a las riquezas del abundante suministro de la vida divina en muchos aspectos. No es que la gracia es una sola cosa, no, en muchos aspectos. Ministrado a nosotros, ¿en qué? En los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. ¿Qué es esto? Ese es el proceso del labrador. La semilla se sembró, pero la gracia es la operación en muchos pasos y muchos aspectos para Dios poder lograr su propósito.
El primer aspecto de la gracia, dice aquí, fue llamarnos. Y el paso final de la gracia será glorificarnos. Según indica la expresión, que os llamó a su gloria eterna. Entre estos dos pasos se encuentran el amoroso cuidado de Dios. Oiga, mientras nos disciplina y su obra de perfeccionarnos, confirmarnos, fortalecernos y cimentarnos. Eso es el novio trabajando. No creas que el trabajo del novio, de preparar la novia, todo son cosas lindas. No. Hay que romper piedras. Hay que hacer explosiones a veces dentro. ¿Y cómo surgen las explosiones? Mediante muchos procesos de disciplina. En cada proceso de disciplina que yo he pasado en mi vida, ha habido explosiones dentro de mí que el Señor ha podido avanzar. Si uno se humilla, si uno da gracias, el Señor puede avanzar. Si uno se revela, perdió la oportunidad de que el Señor pudiera avanzar. Y sabes que todo ese proceso, eso es parte del proceso de toda gracia. De toda gracia. Sigue, en todos estos actos divinos, el abundante suministro de la vida divina nos es ministrado como gracia en diversas experiencias. El Dios de esta gracia, ¿qué? Perfeccionará, confirmará, fortalecerá y cimentará a los creyentes que estén bajo persecución después que hayan padecido un poco de tiempo. ¿Qué es todo esto? Es el trabajo del novio vistiendo a la novia. Es el trabajo del novio santificando a la novia, purificando a la novia. ¿Cómo logramos eso? Comiendo al Señor, disfrutando la palabra, abriéndonos a Él para que Él opere y entre dentro de nosotros. Esta es la explicación de la operación de la gracia. Que este versículo tenemos que leerlo toda la vida, muchas veces, hasta que entre aquí dentro de nosotros. A veces decimos con mucha simplicidad, ¿qué es la gracia? Oh, la gracia es Dios para nuestro disfrute. Sí, amén, lo es. Pero es después que tú hayas pasado por estos procesos. No es tan sencillo tomar a Dios en tu disfrute. Cuando ocurre un accidente y te rompen tu auto y que quedas preso, estás en un hospital con las piernas rotas. Hoy suena feo, ¿no? Pero podremos nosotros tomar al Señor ahí y decirle, gracias, Señor. Labora en mí. Te doy gracias. Sigue trabajando en mí. Oiga, se nos olvida todo. Se nos olvida todo. Cuando vengan las dificultades y los problemas, necesitamos entender que este labrador está trabajando y eso es parte de la gracia. Punto A, la madurez en vida es la totalidad de recibir la disciplina del Espíritu Santo. Dice ahí el bosquejo. Esa es la madurez en vida, es la totalidad de recibir la disciplina del Espíritu Santo. ¿Qué es la disciplina? El proceso del labrador. Está operando constantemente. Punto 3. Dios soberanamente usará personas, cosas y eventos para vaciarnos de todo lo que nos ha llenado, todo lo que estamos llenos, y quitarnos de toda preocupación a fin de que podamos tener una mayor capacidad de ser llenos de Dios. Lamentablemente estamos tan pegados a toda situación física que nos rodea que no podemos despegarnos de esas cosas. Y cuando llegan las pruebas, nos resistimos, porque deseamos seguir teniendo una vida tranquila, de mucho disfrute, que todo salga bien y que yo siga con mi trabajo, que tenga mi salud, que mi familia esté bien, que no tenga problemas, que económicamente... Pues no, las cosas no son así. El Señor necesita trabajar con nuestro hombre natural y nuestro hombre viejo que está acostumbrado a la vida natural de esta atmósfera satánica. Así que necesitamos ser pasados por muchos procesos con personas, cosas y eventos. Y ahora nos damos cuenta que esa es la operación del novio
como gracia para entrarnos en su realidad. Así que en cada momento que nosotros rechazamos, protestamos, nos defendemos, ¿sabe qué sucede? Se detiene el proceso del novio en su preparación para él poder regresar. Detenemos su venida. Detenemos su venida. Es necesario que Cristo sea formado en nosotros a fin de que maduremos en la filiación divina y seamos hijos mayores de edad. Seamos hijos mayores de edad. Punto 1 abajo dice, jamás deberíamos estar complacidos con nosotros mismos, sino que deberíamos ir en pos del crecimiento y la madurez en la vida de Cristo. Necesitamos avanzar, ser llevados adelante a la madurez, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, prosiguiendo para disfrutar plenamente a Cristo y ganarlo a Él con miras al máximo disfrute de Cristo en el reino milenario. El requisito para alcanzar la madurez en la vida espiritual es crecer continuamente en la vida divina, y eso llega mediante el proceso de este sembrador, y es el proceso del novio para preparar la novia. Y aquí hay unos versos, con esto espero terminar, Efesios 4:15, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esa es la meta de este proceso, crecimiento. Este proceso de crecimiento a la madurez comprende muchos aspectos, y que el Señor desea que trabajemos. Y intrínsecamente hay una operación muy, muy especial. Como vimos la nota de 1 de Pedro 5:10, esta nota de 1 Juan 1:5, la voy a repetir, la he repetido anteriormente, pero aquí nos está hablando de algo intrínseco que está sucediendo en esta operación del novio preparando a la novia por la palabra. Oiga bien, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Ahí estoy en 1 de Juan 1:5, la nota que dice luz, dice expresiones tales como Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu, no son usadas en un sentido metafórico, sino en un sentido atributivo. Tales expresiones denotan y describen la naturaleza de Dios. Hoy vamos a hacer esto con cuidado. En la reunión pasada empecé a leer la nota y pasaron un montón de cosas. En cuanto a su naturaleza, oiga bien, Dios es espíritu, amor y luz. Espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. Amor denota la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. El amor y la luz están relacionados con Dios como vida, la cual pertenece al Espíritu. Dios, el Espíritu y la vida en realidad son una sola entidad. Dios es Espíritu y el Espíritu es vida. Dentro de esta vida se encuentran el amor y la luz. Cuando el amor divino aparece ante nosotros, se convierte en gracia. Oiga, una esta con aquella, y cuando la gracia llega, comienza la operación de Dios para vestir la novia. Dice, y cuando la luz divina resplandece en nosotros, mira lo que se convierte en verdad. Y con la verdad es que el Señor va a trabajar para vestir a su novia. Toda esta operación del Espíritu, el amor, la luz y la verdad, es la operación de Dios que llega a nosotros. ¿Saben cómo? Con la palabra. La palabra nos infunde el amor, la palabra nos infunde la luz, la palabra nos satura de la esencia de Dios. Necesitamos entender este misterio, por eso lo repetí, no tengo tiempo para leerles toda la nota, léala ustedes con cuidado, muy hermosa. 4:16, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien unido
y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo. ¿En qué? En amor. ¿Cómo llegó el amor? El amor llega por la infusión, que viene por la palabra, que viene arropada de la luz y viene llena del amor de Dios. Y ese amor es la que nos cautiva, y ese amor es lo que nos limpia y nos llena y nos satura y nos saca de toda la atmósfera satánica. Ese es el proceso del amor del novio y la novia. No es un amor cualquiera, es el amor de la esfera y naturaleza de Dios que se impregna en nosotros para repeler todo lo que es satánico y la novia pueda vestirse. Por eso Pablo advierte, hermanos, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan todavía en la vanidad de su mente. Qué triste, hermano. No permitimos que el novio avance porque estamos en nuestra mente constantemente, divagando, pensando, analizando, criticando, evaluando. No, aspiremos a salir de esto. Los gentiles son los hombres caídos, quienes llegaron a envanecerse en su razonamiento, dice la nota ahí. Ellos andan sin Dios, en la vanidad de sus mentes, siendo controlados y dirigidos por sus pensamientos vanos. Todo lo que ellos hacen conforme a sus mentes caídas es vanidad y carece de realidad. Una nota aquí en Romanos 1:23 cortita dice, los razonamientos vanos son el elemento básico de la vida diaria de la humanidad caída. Lo entendemos que pase, pero que esté pasando en la iglesia y que el Señor esté detenido porque no puede progresar. No, hermano. Dice aquí, el máximo resultado del crecimiento y la madurez de los creyentes en la vida de Cristo es un hombre de plena madurez. La iglesia como cuerpo de Cristo que crece hasta ser un hombre maduro. Punto 3. La meta del ministerio de Pablo era presentar maduro, perfecto en Cristo a todo hombre, con miras a un solo y nuevo hombre. Esta noche nos hemos abierto ahí en una operación y hemos mirado intrínsecamente todos los elementos que Dios está usando para vestirnos y todas las cosas que está haciendo para sacar toda la basura. La palabra griega traducida perfecto en 1:28 también podría traducirse plenamente crecido o completo o maduro. Me gusta mucho este versículo de Efesios 4:16 porque nos da una perspectiva diferente. De quien todo el cuerpo, otra vez, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro. Y aquí es la parte que me interesa mucho. Por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esto lo hablamos hace muchos meses cuando estuvimos hablando sobre la experiencia de vida. Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Y qué dice aquí al lado? A cada uno conforme a su capacidad. Allá dice conforme a su medida y acá conforme a su capacidad. Quizás dentro de nosotros pensemos, yo jamás podré ser maduro y perfecto como el apóstol Pablo o como el hermano tal o cual. Y ciertamente usted no lo va a hacer. Dios desea que usted cumpla su proceso en armonía con su medida. La parábola de los talentos nos dice claramente que lo que el Señor esperaba de los de uno era que reprodujeran otro, que el de 2 que reprodujera 2 más, y el de 5 que reprodujera 5, pero el de 1 que reprodujo 1 llegó a la madurez. ¿Me sigue? Llegó a la perfección. Y el que tenía 5 y que reprodujo 5 llegó a la perfección. Que el de 1 tenía menos peso, sí, pero para Dios tenía el mismo valor.
Porque Dios estaba poniendo a funcionar a todo el cuerpo conforme a su medida, como dice allí, como dice Efesios 4:16. El Señor nos pone a funcionar conforme a su medida. Y usted lo que tiene que funcionar conforme a su medida. Solo sea fiel con lo que el Señor le ha puesto en sus manos y no haga menos de eso. Si en su localidad hay 3 reuniones por semana, mire, vaya a las 3 reuniones. ¿Por qué nos quedamos y no vamos? Claro, hay situaciones de enfermedad, a miembros de la familia que tienen situaciones, y se entiende. Pero decir, no son muchas reuniones, yo voy a una y ya. Pues mire, usted no está dando conforme a su medida. Si en su localidad le otorgan un servicio, que puede ser recortar el pasto, cuidar niños, o cuidar los jóvenes, o hacer cualquier cosa, mire, sea fiel y perfecto en eso, porque el Señor lo está midiendo para que usted funcione conforme a su medida. No estamos hablando aquí de apóstoles. Estamos hablando de la función del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Todos los miembros de todos los tamaños. Pero a veces no nos damos cuenta que el Señor nos está probando con esas cosas tan pequeñitas. El ministerio de Pablo consistía en impartir a Cristo en otros para que sean perfectos y completos al madurar en Cristo hasta alcanzar el pleno crecimiento. Así que, ¿qué es eso? Ya como vimos, el novio está trabajando, el novio se quiere impartir, el novio quiere entrar en nosotros, el novio quiere llegar a nuestro corazón, el novio quiere sacar las piedras, el novio quiere echar el insecticida que está en la cruz para matar a Satanás y a sus huestes y a los demonios. El novio está haciendo el trabajo. Usted lo que necesita es abrirse y confesar, reconocer su condición y darle el espacio para que entonces las inescrutables riquezas de Cristo lleguen y sean suplidas a nosotros. ¿Cuántas riquezas de la gracia se nos han suministrado? Viene a ser nuestra experiencia del proceso del novio en vestirnos y prepararnos a mayor riqueza, a mayor disfrute, y a mayor disfrute, a mayor crecimiento en vida, que nos llevará a la madurez. El punto 4 aquí, a fin de estar preparados para el arrebatamiento, necesitamos alcanzar la madurez en vida. El arrebatamiento es el paso que da consumación a la plena salvación en vida que Dios efectúa. Esto es la transfiguración, la redención en nuestro cuerpo. Debido a la exigencia de la vida divina que hemos recibido y debido a la intensidad de nuestro amor para con el Señor, deseamos ir en pos de una vida que espera la venida del Señor. A medida que amamos al Señor y esperamos su venida, tenemos la esperanza de ser arrebatados a la presencia del Señor. Alcanzar la madurez no ocurre de la noche a la mañana. Para la venida del Señor necesitamos prepararnos, amarlo a Él, crecer en Él a fin de ver su manifestación. Es decir, todo esto es el proceso de Dios operando en nosotros, como el agricultor, como el sembrador que está ahí esperando, pero hace falta nuestra cooperación. Por un lado, el novio nos prepara, pero la novia tiene que cooperar para que el novio haga su trabajo. Hasta ahora no hemos cooperado. Nos hemos quedado en nuestra atmósfera, en nuestra mente, en nuestra vanidad, y no hemos permitido que el Señor excave profundo y que Él tenga el espacio. Necesitamos orar como el salmista: Señor, hazme sitio, que estoy estrecho. Ábrete más en mí, opera más en mí. Pero entienda, eso duele. A veces ese proceso de abrir y hacer espacio, son muchas situaciones, muchas circunstancias, que nuestra mente, nuestra carne dice: eso es injusto, eso que me están haciendo, eso no puede ser. ¡Ey! Dele gracias al Señor, y el Señor va a honrar su fe. Leemos aquí las características de la madurez. 1, ser llenos de la vida divina que nos cambia. Es lo que estamos diciendo. Si hay un cambio en usted, que hace un año, cuando usted se paraba en la fila del banco
que ya no hacemos mucha fila de banco, pero o en el supermercado, y alguien venía y se le pasaba al frente, usted se ponía mal. Usted hasta le decía, oiga señora, pero ¿qué le pasa a usted? Usted no sabe que yo estoy aquí. Usted tiene razón para hacer eso. Pero va a llegar el momento cuando lo hagan y usted dice, Señor, gracias. Gracias por esa persona. Tócala, Señor. Ahí, Señor, movió una gran piedra. Está manejando y alguien le hace, cambia el semáforo y le toca, ta. Y usted le saca la mano, ¿qué pasó? O usted, oh Señor. Es fácil saber dónde estamos, especialmente los varones. Es fácil saber dónde estamos. Llegamos por la tarde, la esposa está cansada, estaba con los niños, usted le dice algo, ella se siente que usted la ofendió, le responde, usted le responde para atrás. Ser lleno de la vida divina que nos cambia. Esa es madurez. Eso nos lleva al segundo punto, reinar en vida. Pero eso se da cuando somos capaces de comer el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? El alimento sólido es Cristo, que llega a nosotros y nos constituye, y Él se forja en nosotros, para ya no vivir nosotros, sino que Él viva, que sea Él el que viva en nosotros. Ser maduros en el modo de pensar. Somos muy niños en nuestro modo de pensar, de analizar, siempre estamos protegiéndonos. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ya vimos que esa perfección depende de su responsabilidad y depende de lo que usted se le ponga en las manos. Y a eso el Señor lo va a medir a usted con lo que usted hace y tiene. Ver el cuerpo, conocer el cuerpo, vivir en el cuerpo y para el cuerpo, ocuparnos del cuerpo y honrar el cuerpo. ¿Qué es eso? Sencillamente no hacer nada que pueda afectar al cuerpo. Aún muchas veces necesitamos sacrificar nuestras posiciones, las cosas buenas que hacemos, para que la armonía en el cuerpo prevalezca. Yo he estado en medio de situaciones muy difíciles, donde yo tengo la razón, y yo estoy haciendo algo que realmente yo sé que Dios quiere que se haga, pero los demás dicen que no. Yo tengo dos opciones: o sigo peleando, o hago las cosas yo por encima de todo el mundo, o me voy a la cruz y le digo, Señor, la obra es tuya. La obra es tuya. Trabaja tú en esta situación. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años. A la larga, el Señor nos va a decir, salvaste el cuerpo. No se logró aquello, pero yo me encargo de eso. Hermanos, son tantos detalles de crecer en vida que estaremos probados una y otra vez, hasta que el Señor logre lo que quiere. Señor, sigue avanzando en nosotros. No permitas que el enemigo nos engañe con sus sutilezas. No permita que capture nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Manténnos en ti, Señor. Mantén nuestro disfrute. Queremos comerte a cada momento hasta que tú seas formado en nosotros. Oh, Señor, queremos comerte como el Cristo grande, inmenso, que desea entrar en nosotros y vivirse en nosotros. Gracias, Señor. Amén.